Omar García Harfuch encontró 17 kilos de cocaína de alta pureza, 9 armas largas con silenciador y más de 3 millones de pesos en efectivo ocultos detrás de un espejo de cuerpo completo. Justo ahí donde una influencer se grababa bailando para TikTok todos los días. No estás a punto de ver la historia de una influencer secuestrada, lo que sigue es la exposición cruda de una doble vida que colapsó en tiempo real en Culiacán y que obligó al Estado mexicano a irrumpir en Isla Musala, el enclave más blindado del lujo sinaloense, en una de las operaciones más delicadas del año. Ayer, en pleno día y frente a decenas de testigos, desapareció una de las figuras más reconocidas de las redes sociales del país. Pero cuando las fuerzas federales entraron a su mansión esa misma madrugada, quedó claro que Nicolette Pardo no estaba en el lugar equivocado ni era una víctima al azar. Era una pieza estratégica dentro de una red que conecta dinero ilícito, territorios en guerra y un corrido que ahora suena más a advertencia que a canción. Todo ocurrió el martes, 20 de enero, alrededor de las 4 de la tarde, en la Plaza 1111, un centro comercial concurrido en el cruce de San Esteban y la avenida Tachichilte. Nicolette, de 27 años, empresaria de cosméticos según su biografía pública, salía de una tienda con varias bolsas en las manos. En el estacionamiento la esperaba su Tesla Cybertruck color lila, un vehículo imposible de ignorar en cualquier ciudad, pero especialmente en Sinaloa. El vehículo costaba más que la casa promedio de un trabajador mexicano y había sido personalizado en ese tono violeta que ella convirtió en su sello personal. Las cámaras integradas del Cybertruck, capaces de grabar en 360 grados, captaron cada segundo de lo que vino después. Un Toyota Corolla blanco, sin placas, bloqueó la salida. 4 hombres bajaron con armas largas y el rostro cubierto. No hablaron. No negociaron. En segundos la jalaron del cabello, la subieron al vehículo y desaparecieron. Todo ocurrió en menos de 40 segundos. El video comenzó a circular en redes sociales incluso antes de que llegaran las autoridades. Y fue ahí donde nació el primer gran ruido alrededor del caso. Para entender lo que realmente estaba a punto de revelarse, hay que entender quién era Nicolette Pardo frente a las cámaras. Con decenas de millones de seguidores entre TikTok e Instagram, había construido una narrativa perfecta de éxito. Tutoriales de maquillaje, viajes internacionales, cenas exclusivas, compras en boutiques de lujo y una mansión en Isla Musala que aparecía como telón de fondo constante de su vida ideal. El mensaje era simple y poderoso. Ella había salido de la nada y lo había logrado todo. Y ahora enseñaba a otras mujeres cómo hacerlo. Sus cursos de emprendimiento digital se vendían por miles de pesos y prometían revelar la fórmula detrás de su fortuna. Miles los compraban cada mes. Lo que nadie veía era que la verdadera historia de Nicolette no tenía nada que ver con marketing, redes sociales o labiales. Mientras se activaban los protocolos de búsqueda, Internet comenzó a dudar. Algunos decían que todo era falso. Otros aseguraban que se trataba de una estrategia publicitaria para lanzar un nuevo proyecto musical. El corrido que llevaba su apodo, interpretado por un grupo conocido en el norte del país, ya la había colocado en una zona gris. La letra hablaba de poder, protección y conexiones que muchos entendieron como algo más que metáfora. El hashtag que sugería que todo era un montaje llegó a ser tendencia nacional durante horas, peleando espacio con otro que pedía encontrarla con vida. El país estaba dividido entre el escepticismo y la alarma. Pero mientras las redes discutían, el equipo de inteligencia ya había encontrado algo clave. El Cybertruck apareció abandonado a 7 kilómetros del centro comercial, rumbo a la sierra. Las puertas abiertas, el motor aún caliente y una bolsa de ropa en el asiento trasero. No había sangre. No había forcejeo prolongado. Los forenses extrajeron el sistema de grabación del vehículo y descubrieron que los últimos 15 minutos habían sido eliminados de forma remota. Quien se la llevó sabía exactamente qué estaba haciendo. No fue un secuestro improvisado. Fue una operación limpia, técnica y planeada. Ahí se tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de seguir el rastro hacia la sierra, se ordenó un despliegue simultáneo hacia Isla Musala. La lógica era clara: para entender un secuestro, primero hay que entender quién es realmente la persona que fue tomada. Y la versión pública de Nicolette Pardo no resistía el más mínimo análisis financiero. La mansión donde grababa sus videos no estaba a su nombre, sino registrada bajo una empresa creada apenas 2 años antes con un capital ridículo. Sin embargo, el valor real de la propiedad superaba por mucho lo que cualquier negocio de cosméticos digitales podría justificar. Era un patrón demasiado conocido: empresas fachada,
activos inflados y una vida de lujo que no correspondía con los ingresos declarados. Los números no cuadraban. Y cuando los números no cuadran, siempre hay algo que alguien está intentando esconder. La orden de cateo se firmó esa misma noche. Horas después, helicópteros ya sobrevolaban discretamente Culiacán mientras los convoys terrestres avanzaban. Isla Musala, con sus bardas altas, cámaras privadas y silencio pactado, estaba a punto de convertirse en el centro de una revelación que nadie vio venir. Lo que nunca apareció en sus redes sociales estaba detrás de la casa. Una estructura añadida, un cuarto de servicio ampliado que no figuraba en los planos originales. Una construcción hecha sin permisos, sin registro, invisible para sus seguidores, pero imposible de ignorar para el análisis previo al operativo. Ahí surgió la primera alerta seria. Algo se había levantado fuera del radar. A las 2 de la madrugada, desde un centro de mando móvil en las afueras de Culiacán, se dio la orden final. No hubo titubeos ni concesiones por la fama de la propietaria. Si había evidencia de actividad criminal, se aseguraba la propiedad. Si dentro había una explicación para su desaparición, eso podía marcar la diferencia entre encontrarla viva o no. El despliegue fue preciso y silencioso. 3 convoys de camionetas blindadas avanzaron desde distintos puntos de la ciudad para evitar alertas externas. 40 elementos de fuerzas especiales participaron en la operación, divididos en equipos de entrada, contención y análisis forense. Cada uno portaba cámaras corporales transmitiendo en tiempo real, visores nocturnos y equipo diseñado para enfrentar resistencia armada. Isla Musala no reaccionó. Nadie salió. Nadie preguntó. En Culiacán, la curiosidad después de medianoche suele tener consecuencias irreversibles. A las 2:17 de la mañana se cortó la energía eléctrica de toda la cuadra. Técnicos coordinados previamente desconectaron el transformador desde una subestación cercana. 3 segundos después, la oscuridad total se convirtió en ventaja táctica. Los visores nocturnos se activaron y el equipo avanzó. La reja principal fue abierta sin explosivos. 8 segundos bastaron para que las cizallas hidráulicas vencieran el candado de acero. El acceso dio paso a un jardín artificialmente perfumado, un lujo diseñado para parecer permanente. Los operadores avanzaron en formación, pisando el mismo césped que aparecía en sus videos matutinos, mientras la alberca reflejaba siluetas armadas bajo la luz de la luna. No había escoltas visibles. Pero los sensores térmicos marcaron movimiento en la planta baja. Alguien estaba dentro. La puerta principal, una pieza importada valuada en más de 100,000 pesos, no fue tocada. A las 2:23, un ariete portátil rompió la cerradura. El recibidor reveló de inmediato el contraste. Un candelabro de cristal colgaba sobre un espacio a doble altura. El piso de mármol reflejaba las botas tácticas como un espejo. En las paredes, fotografías cuidadosamente enmarcadas. Nicolette posando con cantantes, empresarios y figuras públicas que los agentes reconocieron de inmediato. Rostros que, vistos fuera de ese contexto, no levantarían sospecha. Ahí, juntos, contaban otra historia. La casa fue asegurada por niveles. En la cocina encontraron a una mujer mayor que se identificó como empleada doméstica. Fue inmovilizada sin resistencia. El resto de la planta baja parecía normal hasta que llegaron a un cuarto adaptado como estudio de grabación. Aros de luz, fondos para TikTok, estantes llenos de cosméticos. Detrás de uno de ellos, un compartimento oculto. 3 pistolas calibre 9 milímetros con silenciador, cargadores adicionales y números de serie eliminados. Armas de uso específico, imposibles de rastrear, adquiridas a través de contactos que no se anuncian. Ese hallazgo cambió el ritmo de todo. Ya no estaban solo en la casa de una influencer desaparecida. Estaban dentro de una operación cuidadosamente disfrazada. La búsqueda se intensificó. En el vestidor de la recámara principal, un espacio más grande que muchos departamentos, el equipo forense detectó una irregularidad en el piso. La madera no coincidía. Debajo, una caja fuerte industrial empotrada en el concreto. 20 minutos después, cuando fue abierta, el silencio se apoderó del cuarto. Más de 3 millones de pesos en efectivo, organizados con precisión bancaria. Paquetes perfectamente contados, listos para moverse. Junto al dinero, relojes de lujo cuyo valor individual superaba cifras imposibles de justificar. Joyas, diamantes, oro. Pero nada de eso fue lo que realmente congeló a los presentes. Fueron las fotografías.
Imágenes privadas de Nicolet junto a Alfonso Peralta, conocido como el Ponchito de la Lima. Un operador financiero de alto nivel vinculado a los rusos del cártel de Sinaloa, buscado por la fiscalía y responsable de mover millones de pesos mensuales a través del cobro de cuotas en la región del Salado. No eran fotos casuales. No eran eventos públicos. Eran vacaciones juntos, cenas privadas, gestos íntimos. Una relación sentimental que jamás apareció en sus redes sociales. Ahí, dentro de esa caja fuerte, comenzó a quedar claro que la desaparición de Nicolet no era un error ni un exceso. Era una consecuencia. Las fotografías no dejaban espacio a dudas. Nicolet y Alfonso Peralta aparecían juntos en yates, celebraciones privadas y dentro de la misma mansión que estaba siendo cateada. No eran coincidencias sociales. Eran registros de una relación que ella mantuvo fuera del alcance de sus millones de seguidores. Mientras ese hallazgo era procesado, otro equipo avanzó hacia la estructura trasera. La puerta reforzada con acero industrial confirmó las sospechas. Aquello no era un cuarto de servicio. Era una instalación diseñada para no ser abierta. El acceso requirió equipo de corte especializado y varios minutos de trabajo silencioso. Al cruzar, el olor fue inmediato. Químicos, solventes, el aroma inconfundible que los agentes antinarcóticos reconocen sin necesidad de pruebas. El espacio estaba acondicionado como bodega profesional, piso sellado, ventilación oculta y estantería industrial. Ahí encontraron 17 kilos de cocaína pura, metanfetamina empaquetada al vacío y todo el equipo necesario para reempaque y distribución. El valor del decomiso superaba los 15 millones de pesos. La influencer que enseñaba maquillaje almacenaba droga suficiente para abastecer la ciudad durante semanas. Ese hallazgo activó una revisión total de la propiedad. En la cochera encontraron vehículos de lujo que nunca aparecieron en sus redes. Uno de ellos, una Suburban con placas clonadas, ocultaba equipo táctico, un radio encriptado y una lista manuscrita con direcciones en la zona del Salado. No eran domicilios al azar. Eran casas de seguridad, rutas y puntos estratégicos. Dentro de la oficina administrativa apareció el núcleo real de la operación. Teléfonos encriptados, computadoras con seguridad de nivel militar y registros de transferencias internacionales. El análisis inicial confirmó lavado de dinero a gran escala. La empresa fachada recibía pagos desde paraísos fiscales, dinero que entraba como inversión y salía limpio hacia cuentas personales. Entre los archivos digitales surgió la conexión definitiva. Pagos relacionados con el corrido La Muchacha del Salado. La canción no fue un homenaje espontáneo. Fue financiada con dinero ilícito como parte de una estrategia para construir una imagen de poder, respeto y protección. La letra no era metáfora. Era propaganda. Con la evidencia completa, la inteligencia cruzó datos con reportes de violencia regional. El Ponchito no solo era su pareja. Era el operador financiero de una facción en guerra por el control del Salado. El territorio estaba en disputa y Nicolet no era una espectadora. Era un activo. Su casa era bodega. Su fama, escudo. Su imagen pública, una cobertura perfecta. El secuestro no fue improvisado ni motivado por dinero. Fue un mensaje entre organizaciones. Una advertencia directa: sabemos dónde guardas tu mercancía y ahora tenemos a quien la protege. La última prueba estaba guardada en un cajón. Una nota manuscrita con advertencias sobre rutas y territorios. No llevaba firma, pero su lenguaje era claro. Era el tipo de mensaje que se envía antes de que empiece una guerra abierta. Nicolet lo sabía. Su doble vida no iba a durar para siempre. El secuestro no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia inevitable de un conflicto que llevaba meses creciendo en silencio y que finalmente alcanzó a la muchacha del Salado. Al amanecer, con la operación entrando en su fase final, la magnitud de lo descubierto quedó clara. Más de 300 elementos fueron registrados como evidencia. Droga, armas, efectivo, joyas, vehículos, dispositivos encriptados y documentos que conectaban la propiedad con redes internacionales de lavado y distribución. 4 personas fueron detenidas en la mansión. Ninguna era una figura pública. Empleados, familiares, piezas menores atrapadas en una estructura que lo superaba. La casa quedó asegurada y custodiada mientras los peritos cerraban el inventario. Horas después, desde el centro de mando, se confirmó lo que ya era imposible negar. La propiedad había sido utilizada como punto estratégico dentro de una red criminal activa en la zona del Salado.
El secuestro no respondía a un intento de extorsión ni a un crimen oportunista. Era el resultado de una disputa territorial entre organizaciones que se disputaban rutas, bodegas y control financiero. No se dieron nombres. No se mostraron fotografías. No se reveló el contenido de los dispositivos asegurados. Pero el mensaje fue inequívoco: la influencer no era solo víctima. Su imagen pública había funcionado como fachada de una operación criminal de alto nivel. Mientras tanto, las redes sociales pasaron del escepticismo al shock. Las imágenes filtradas mostraban lo que ningún tutorial podía ocultar: paquetes de droga apilados donde antes había luces de grabación, armas escondidas detrás de cosméticos, fajos de billetes imposibles de justificar. La narrativa del éxito independiente se derrumbó en cuestión de horas. Pero entre el escándalo y el morbo, una historia quedó casi invisible. Una joven estudiante que trabajaba medio tiempo en la casa, inspirada por los mismos discursos motivacionales de la influencer, pasó la noche detenida sin entender cómo había terminado ahí. No conocía bodegas, ni armas, ni rutas. Solo había aceptado un empleo para pagar sus estudios. Esa es la otra cara de esta historia. Los daños colaterales. Los inocentes atrapados en estructuras construidas sobre dinero que envenena comunidades, financia violencia y normaliza el crimen como aspiración. Nicolette Pardo sigue desaparecida. Su paradero es desconocido. Si es localizada con vida, enfrentará cargos que podrían mantenerla décadas en prisión. Si no aparece, su nombre se sumará a la larga lista de víctimas de una guerra que ella misma ayudó a financiar. De cualquier forma, la muchacha del Salado dejó de existir esa madrugada. El personaje cayó. La fachada se rompió. Y lo que quedó al descubierto no fue una historia de éxito digital, sino un expediente más del narco disfrazado de glamour. La cacería continúa. Y lo que siga saliendo a la superficie no va a ser cómodo para nadie.